Continuemos, que ya llegaron todos. Y no, se me escucha la voz por allá en un eco tan feo que hablo. Miremos acá. Apague el micrófono. Vean. Ahora vamos a analizar lo que nos dice esta fórmula de la media. ¿Sí? Entonces dice, tenemos una sumatoria de, miren la fórmula, dice x1 por f1 más x2 por f2 más x1 por f1. Entonces, por eso en nuestra tabla hicimos una columna de las multiplicaciones de xi por fi. Y por eso hicimos la sumatoria, porque la fórmula nos dice que tenemos que dividir esa sumatoria entre el total de personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el igual, ¿sí? Y vamos a seleccionar o a escribir el número como ustedes lo estén trabajando. En este caso, vamos a dividir 4.828 entre el total de personas. Esa n mayúsculas que ustedes ven acá en la fórmula, la n mayúscula siempre va a ser el número total de datos. Si están hablando de pollos, pues el número de pollos. Si están hablando de carros, el número de carros. Dependiendo pues el problema en el que se esté trabajando, es el total de personas. Siempre va a ser el total que nos dé la frecuencia acumulada o el total que nos dé la frecuencia absoluta. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. En este caso, nuestro total es 220. ¿Cuánto les da? Dígame. A mí en la última suma que hicimos en la de XI por FI me dio 4.688. Entonces, Samuel, vamos a entrar a revisar en tu caso, ¿sí? Vamos a entrar a revisar cada multiplicación, ¿sí? ¿Cómo la reviso? Le doy doble clic y miro si dice la multiplicación correcta. Multipliqué 10 por 15, sí. De pronto fue que multiplicaste algún número cruzado, ¿sí? Revisa cada sí, uno. ya me equivoqué en un número. Exacto. Cuando yo reciba sus trabajos, lo que yo voy a hacer es esto. Yo voy a dar doble clic en cada casilla y voy a confirmar que usted haya trabajado en ella. Las fórmulas. ¿Listo? Exacto. Que hayan hecho las fórmulas, ¿vale? Amores, cierren micrófonos. Esta es una actividad que ustedes pueden hacerla en conjunto, digamos, voy a reunir con mis dos mejores amigos y la hago, y cada uno van hablando, se pueden reunir hasta por Zoom para que la vayan trabajando, porque algunos son más hábiles para el Excel que otros, entonces se pueden apoyar en cuanto a eso. Miren que nos da un número larguísimo, ¿sí? Para poder... Tenemos que multiplicar. Da 22, ¿no? Simplifica. Ajá. Ay, Dios mío. Ana, olla, pa. Janet, tenés que, voy a rectificarte. Vamos a dividir esta casilla que la voy a poner en rosado entre el total de datos, que está en amarillo. Voy a dividirlo para encontrar el promedio. Nos da un decimal largo. ¿Todos estamos en este decimal? Sí, señora. Listo. Y le vamos a hacer aproximación. Recuerde que Excel tiene estas dos funciones, que es disminuir decimales y aumentar decimales. En este caso queremos quitar los decimales. Entonces voy a quitarlos, ¿sí? Y que me quede un número entero. Siempre voy a aproximarlo para que me quede un número sin coma, ¿sí? Ya les voy a mostrar en el Drive cómo sale esa teclita. Es la misma, solamente que está ubicada al lado contrario. Mírenla aquí. Reducir decimales y aumentar decimales. ¿Cuál vamos a utilizar? La de reducir decimales. Y los vamos a quitar todos hasta que nos quede un número entero. Pero yo dividí eso y me da un número todo raro, más 0.04. Tú estás dividiendo 4.828 dividido 220. ¿O lo estás dividiendo al revés? Al revés, sí. Por eso les digo, miren que acá arriba dice sumatoria de la columna FI dividido entre el total, es decir, el número grande va en la parte de arriba y el total de personas en la parte de abajo de la división, ¿vale? ¿Todos estamos ya allí?
Sí, señora. Sí, señora. Decimal. Yanesmi, no te entiendo. ¿Cómo le reduzco el decimal? Le reduzco el decimal. Los decimales los vamos a reducir. Espérame, yo le doy enter aquí a esta división. Los vuelvo a aumentar. Te da un número así, ¿cierto? Para reducirlo, lo que voy a hacer es uso estas teclas. Miren, si tú estás en el Drive, son los mismos. Son un 0 con una flechita. Y vas a utilizar la que diga disminuir decimales. Y los voy quitando y él me aproxima a un número entero. En este caso, como estamos hablando de horas de estudio, tenemos que escribir una interpretación. Siempre vamos a escribir una interpretación. Recuerden que la media es el promedio de lo que se está hablando. Entonces, para interpretar este dato vamos a poner el promedio de horas de estudio de las 220 personas encuestadas es de 22 horas semanales. Quiere decir que ellos en esa semana, la mayoría de personas estudia alrededor de 22 horas durante toda la semana. ¿Sí? Siempre vamos a escribir la interpretación, es fundamental. Si ustedes no escriben la interpretación, pues es un ejercicio que va a quedar, por decirlo de alguna manera, como a medias, ¿vale? ¿Todos van conmigo, chicos? Profe, yo me agarré un deal de una tecla arriba y entonces esa cosa se agrandó y se ve todo ancho. ¿Y yo cómo hago para ayudarle ahí? ¿Qué hizo? Ah, no, pues ya. ¿Ya pero la mira, acomodó? sí, ya. ¿Ya? Ah, bueno, porque eso sí, tampoco sé muchito. Miren acá. Ahora, espero que estén aprovechando porque les estoy ayudando desde la mitad de la tarea. Miren acá. Vamos a hacer la mediana. Miren en nuestra imagencita donde está definida la mediana, tenemos una fórmula que tiene muchos más componentes que la anterior, ¿sí? Y en cada una nos dicen qué significa, ¿vale? El límite inferior de la clase mediana. ¿Qué es el límite inferior? Es que ahorita vamos a escoger uno de estos intervalos y el límite inferior es el primer número que tiene el intervalo y el límite superior es el número final que tiene el intervalo. Entonces ahora vamos a elegir uno de estas filas que va a ser la clase mediana y respecto a esa fila vamos a elegir el límite inferior. Luego dice la C es la amplitud de la clase mediana. ¿Qué es la amplitud? Es la distancia que hay del intervalo al final. Por ejemplo, 8 hasta 12. ¿Cuánto le sumaron al 8 para que nos diera 12? 4. Muy bien. Y si ustedes observan, todos están variando de a 4 en 4. Entonces, 12 más 4, 16. 16 más 4, 20. 20 más 4, 24. Es más, pongamos de una vez nuestra amplitud, nuestra C, que es 4. ¿Sí? Para que ustedes tengan en cuenta eso. La amplitud de los intervalos. La C siempre va a ser la amplitud que haya del primer número al siguiente. ¿Vale? Ahora, dice, la F es la frecuencia de la clase mediana. ¿Qué es la frecuencia de la clase mediana? Pues del dato que vamos a escoger y vamos a escoger la frecuencia que es la FI. ¿Listo? La N mayúscula siempre va a ser el total de los datos y la F mayúscula dice que es la suma de las frecuencias anteriores. Entonces, vamos a ir haciendo cada uno paso a paso. Entonces, miremos. La L dice total de datos dividido entre 2. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a tomar el total de datos que tengo y siempre lo voy a dividir entre 2. En este caso, el total de datos de nosotros es 220 y eso lo voy a dividir entre 2. Nos da 110. ¿A todos nos dio 110? Sí, señora. Sí, pero a mí sí. Bueno, este dato que yo voy a poner aquí en rojo, lo voy a buscar en dónde está contenido en la frecuencia acumulada. Yo voy a buscar en esta fila en dónde está contenido el 110. Entonces empiezo. ¿En el 15 está contenido el 110? No, ¿En el 48? no, ¿En el 90? no,
¿En el 135? Sí. Es en el primer número en el que yo pueda agregar este dato que me dio a mí. ¿Sí? Eso es lo que tengo que buscar. Siempre esa división entre 2 la voy a buscar donde esté contenida en la frecuencia acumulada. Miren que en este caso estamos hablando de la mediana, que como les dije a ustedes al principio, es una medida que nos divide el grupo en 2 partes iguales. Miren que casualmente quedó en todo el centro de la tabla. Arriba quedaron 3 filas y abajo quedaron 3 filas. Esta fila, perdón, la voy a subrayar porque esa va a ser mi clase mediana. Entonces le voy a poner clase mediana. ¿Qué es la clase mediana? Es la fila que va a ser la referencia para poder encontrar todos los valores que yo tengo. ¿Sí? ¿Entendido cómo se encuentra la clase mediana primero? Sí, señora. Voy a reiterar. Primer paso. Divido el total de datos entre 2. Y el número que me dé lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Sí? ¿Dónde está contenido como primera parte? Y señalo la columna, señalo la fila que me dio, ¿sí? Cuando ya la señalo, ahí sí puedo empezar a buscar todo esto, ¿vale? Entonces, el límite inferior de la clase mediana, ¿cuál es? ¿El 20 o el 24? Según lo que les expliqué ahora, que era un límite inferior o un límite superior. 20, profe. El 20, profe. Recuerden que si quieren anótenlo por ahí mismo en su Excel. El límite inferior siempre es el primer número del intervalo. ¿Qué es el intervalo? Pues esto que estamos viendo en la primera fila. Y el límite superior es el último número del intervalo. Entonces, en este caso, nuestro límite inferior sería el número 20, para que ustedes lo tengan como en cuenta. Sí, voy a ponerlo aquí de rojito. Entonces, ese 20 lo escribo que ese sería mi L. ¿Por qué? Porque es el límite inferior de la clase mediana. ¿Vale? ¿Hasta allí vamos claros? Sí, señor. Señora. Bueno. Ahora, dice F minúscula. Entonces, vamos a leer qué dice la F minúscula. Dice frecuencia de la clase mediana. Mi clase mediana es esta fila. ¿Cuál es su frecuencia? 45. 45. Entonces, ese es el número que va a ser la F minúscula. La frecuencia de la fila que escogí como clase mediana. 45. ¿Listo? Ahora, el total de los datos. Ese sí no lo sabemos. ¿Cuál es el total de los datos? 300. ¿300? 220. 220. Ay, yo sí dije 220. Y por último, miren acá, dice suma de las frecuencias anteriores. ¿Cuál es la suma de las frecuencias? 189. ¿De las frecuencias anteriores? Sí. ¿Seguro? Mira, es la suma de estas 3 frecuencias antes de llegar al 45. Ah, es que le puse multiplicar sin culpa, ¿no? Ah, es suma. ¿Listo? ¿Qué les iba a decir, chicos? Resulta que esa suma nosotros ya la tenemos hecha. ¿Sí? Recuerden que aquí sumamos las 3 frecuencias en esta acumulada. Entonces, la frecuencia, esa sumatoria sería este 90. Confirmen y verás cuánto nos da 15 más 33 más 42. ¿Cuánto nos da? Sí, da 90. Da 90. 90, Entonces, 90. la frecuencia o la sumatoria siempre va a ser la frecuencia acumulada anterior. Miren que esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana y la anterior pues es 90, que es la sumatoria de las 3 anteriores. Voy a subrayarlo aquí de azul y ese va a ser nuestra frecuencia, la sumatoria de las frecuencias anteriores. ¿Hasta ahí van conmigo? Señora. Bueno, Señora. ahora, Señora. ay, ¿esto por qué se puso azul? Ahora queda lo último para acabar el ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo último, chicos? Pues hacer la fórmula. Espérenme, yo cierro la puerta que es que están martillando y no escucho bien, ¿sí? Denme un momentico. Qué pena.
Dios mío, no sé si ustedes ¿escuchaban el ruido? Señora. Señora. Uf. Bueno, chicos, espérenme, reviso el chat que me están escribiendo por chat y así no puedo mirar. En la F del cuadrito, espérenme, ya miro. Acá voy a rectificar cada uno de los componentes, ¿vale? Para que ustedes los puedan, pues, tener como en cuenta. La C es la primera que podemos hacer. ¿Qué es la C? La amplitud que hay del intervalo. Miren, del 20 al 24, ¿cuánto hay? Hay 4 unidades. Entonces, ese es el número que yo coloco. Si mi intervalo fuera 12 y 14, ¿cuál sería la amplitud? 2. 2. Si mi intervalo fuera 12 al 20, ¿cuál sería la amplitud? 8. 8. ¿Listo? Entonces esa es la C. ¿Listo? Ahora, miremos en la F minúscula. La F minúscula es la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Sí? Esa es la F minúscula. ¿Vale? Para que ustedes tengan en cuenta. La frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Cómo elijo la clase mediana? Debo dividir el total de datos entre 2, ¿sí? Y ese total de datos lo debo buscar en la frecuencia acumulada. Miren que yo aquí la puse en rojito porque yo tenía que buscar el 110 en donde estaba contenido en esta tabla. Entonces seleccionamos esta fila que pinté como amarillo. Y la F mayúscula es la sumatoria de las 3 frecuencias anteriores, es decir, 15 más 33 más 42 que nos da 90. Entonces elegimos este dato que es el 90. Ahora, ya para terminar, pues vamos a hacer la fórmula. Entonces miren la fórmula que está aquí. Entonces vamos a poner igual, ¿sí? Como son tantas operaciones, debemos usar paréntesis para separar cada una de ellas, ¿sí? Voy a separar esta división, voy a separar esta división que está dentro de este paréntesis. Puedo usar varios paréntesis en una operación y no pasa nada. Entonces van a ver cómo se hace. Pongo igual, me dice L. ¿La L cuánto vale en nuestro ejercicio? 20. 20. Entonces pongo 20. Más, me dice, Menos. más C dividido F. Si ven aquí la fórmula, entonces voy a ponerlo entre paréntesis. Paréntesis 4, que es la C, dividido entre F minúscula, que es 45. Muy bien. Cierro paréntesis. Por. Este puntico que se ve aquí es un por. Entonces pongo por, paréntesis, y miren bien lo que voy a hacer. Voy a abrir otro paréntesis. ¿Por qué? Porque adentro de ese paréntesis hay una división y la debo encerrar para que la calculadora del Excel lo haga bien, ¿sí? Entonces voy a dividir n entre 2. Entonces sería 220 dividido entre 2. Y eso lo voy a restar con la F mayúscula, que es 90. Y ahí sí cierro paréntesis. Deben hacerlo así, ¿sí? Si están en la calculadora científica, chicos, también lo hacen así, con todos esos paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando tenemos divisiones en una expresión, siempre se deben resolver de primeras. ¿Y cómo le das tú la orden a la calculadora de que las haga de primeras? Cuando tú la encierras en paréntesis, ¿vale? Entonces ustedes me van a decir cuánto les da ese dato. A mí me dio 21, 7, ¡Ey! Muy bien. Me dio Es casi... medio lo mismo, profe. 21, Exacto. como a 7, 7, Exacto. 8. Si ustedes observan, nos da casi lo mismo que dio en la media, ¿vale? Lo ¿Por qué? reducí y me dio 22. Exacto, a mí también me pasó lo mismo. Ajá, y vamos a reducirlo. Ya les voy a explicar por qué pasa esto. Vamos a quitarle los decimales, obviamente va a quedar en 22, y ya les voy a explicar qué significa este dato. Este Sí, dato... Reducime con 22. Ajá, este dato significa lo siguiente. Miren acá. Si ustedes observan, la clase mediana dividió la tabla en 2 partes iguales, ¿sí? Y la mediana significa que la mitad de las personas
estudian menos de la mediana que nos dio 22. ¿Sí? Miren que toda la mitad de la tabla estudia menos de 22 horas. Y la otra mitad estudia más de 22 horas. ¿Sí? En muchos casos va a pasar de que nos va a dar el mismo dato en la mediana y en la media. ¿Sí? En otros casos en donde no nos quede la tabla así proporcional, ¿sí? Digamos que la clase mediana quedó por acá abajo. Miren que cuando queda acá abajo, ya los datos, miren que acá quedan 4 filas y acá quedan 2 filas, entonces los datos van a quedar diferentes. Pero cuando dividamos la tabla en partes iguales, nos va a quedar el mismo dato, tanto en la mediana como en la media. ¿Cuál es la interpretación de la mediana, chicos? La interpretación de la mediana es escribir lo siguiente. En esta distribución, ¿qué es una distribución? Pues la tabla de frecuencias. En esta distribución, la mediana es 22 horas. Siempre voy a poner de lo que estemos hablando. Si estoy hablando de ventas de carros, las ventas de carros. Si estoy hablando de pesos, pesos. Si estoy hablando de gallinas, gallinas. Debo poner siempre de lo que estoy hablando. Entonces, en esta distribución, la mediana es 22 horas, ¿sí? Lo que quiere decir que las personas encuestadas, esperen que se me perdió el archivo. Ay. ¿Cómo hago para poder escribir? Voy a ponerlo arriba porque no me dejó volver a escribir allí. En esta distribución la mediana es 22 horas, lo que quiere decir que las personas estudian una cantidad igual o mayor a 22 horas semanales. Aquí es menor o igual, perdón. Menor o igual, coma, mayor a 22 horas. Si ustedes observan, miren la tabla. La mitad estudia menos de 22 horas. La otra mitad estudia más de 22 horas. Y hay personas que estudian 22 horas. Entonces, por eso se pone menor, mayor o igual a 22 horas. Para que tengan ustedes eso en cuenta. Y esta sería el primer punto de la actividad. Ahora, la prueba de fuego. Voy a empezar a llamar para que me compartan pantalla de lo que hicieron el día de hoy. ¿Listo? En una pregunta. Pantalla, y Profe. comparto o eso puede desde mí. Se Parte puede que no alcancé a compartir copiar. desde aquí. Prácticamente ya hicimos la mitad de la actividad, ¿sí? Hoy, ¿por qué lo decidí hacer así? Porque estamos terminando periodo y quería como, de cierta manera, hacer la clase práctica. Que ustedes aprendieran hoy haciendo la misma actividad conmigo. Y ya el segundo punto, como les dije, se enfrentarán ustedes solitos a hacerlo. Una pregunta, ¿ese 20 dónde salió que no había un 110? ¿Qué? No te entendí, Kevin. Explícame esa pregunta. No, profe, es que yo me fui un momentico a abrir la puerta y yo no sé qué pasó y volví y ahí había un 110 y cuando veo que hay un 20. No, el 110 sí está. Mírenlo acá. Ese Y entonces, ¿por qué hay un 110, 20? eso te iba a explicar. Este 110 lo busqué aquí en la frecuencia acumulada. ¿Quién es el número que contiene al 110? Entonces ya dijimos, el 15 no lo contiene, el 48 tampoco, el 90 tampoco, el 135 sí. Entonces seleccione esta fila, ¿sí? Y la L es el primer dato que tenga el intervalo, que es el 20, ¿sí? Si mi fila fuera esta, la L sería el primer dato, que es el 16. ¿Listo, Kevin? Bueno, profe, gracias. Bueno, ahora entonces empiezo a llamar. Mariana Molina, ¿me compartes pantalla? Profe, yo no lo hice en el Excel, yo lo hice en el cuaderno. Muéstrame en la pantalla Pues, lo que usted ahora trabajaste. sube los videos, profe, Claro. entonces yo ahora lo hago en el Excel. Ujú. Yo quiero ver Pues, lo que acá trabajaste hoy. parte, Ujú. y por acá, por Profe, otra parte. Listo. Listo, Mariana. Sigue Samuel Delgado.
Samuel Caicedo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. El segundo punto de la actividad es de eso también, ¿es de esto también? Claro, Jan. Ah, Profe, dice que usted todavía no ha habilitado para compartir. Ay, estoy loca. Ya. Después de Samuel, sigue Brian Solarte. Profe, ¿yo puedo entrar desde el computador para poderle compartir pantalla? Sí, o puedes mostrarme con la cámara de tu celular tu computador. No, yo mejor dentro del computador, profe. Ahí se está viendo. Sí. Listo, Samuel. Muy bien. Recuerden que cuando me vayan a enviar lo decoran bien lindo, bien espectacular, bien hermoso. Sigue Brian. Profe, Dígame. profe, me voy a salir de aquí desde el celular que no tiene cámara y voy a buscar otro dispositivo para mostrarle por mí a la cámara. Ok, listo. Listo, Brian. Sigue Luna. Muy bien, Luna. Sigue Juan Felipe Angulo. Es la de Juan Felipe. Listo, Juan Felipe. Samuel Caicedo ya. Sí, señora. Dale, Samuel. Pero ya compartí. ¿A dónde? Profe, acabé de compartir. ¿Esa no era la de Juan Felipe? No, espérenme, No, man. él acaba de compartir. Yo acabé de compartir. Y yo le puse el participación a listo. Vale. Ya entendí, estoy loca. Sigue Mariana. Mariana me dice que no puede compartir pantalla. Listo. Mariana, me envías fotos ya mismo por WhatsApp de lo que hiciste hoy. Sigue entonces Nicole. Profe, me agarré a limpiar el portátil y esa cosa se metió Zoom y el coso se ve re chiquitico. Ah, no importa. Igual ahí le das en Zoom, aumentalo. No, profe. ¿No te deja? Ya. Sí, eso deja. Sí, pero se ve todo raro. Eso, Nico, ya tú lo estás decorando, muy bien. Sigue, me va a compartir pantalla Juan Camilo Valencia. Juan Camilo, ¿trabajaste en clase? Profe, tenemos que mandárselo, ¿cierto? Ya ahorita les explico qué hay que hacer, corazón. Kevin, comparte pantalla tú. Recuerda que cuando ya me lo vayas a enviar, lo hacen bien. Pintó casi los mismos colores que yo. Listo, Kevin. Sí, Samantha. Samantha. Listo. Pensé que no me habías escuchado. Perfecto, Samantha, muy bien. Cristian Mendoza. Ya puedes dejar de compartir, Sammy. Cristian. Ya, profe. Julián. Después de Cristian sigue Julián. Es que no sabía cómo quitar eso. No, ya ahí te ayudé. Cristian.
¿No trabajaste? Está en blanco el archivo. Sí, señora, y no es que cuando ahorita me pasó lo mismo. Le di, me iba a meter al Zoom y se borró. Para mí, yo coloco que no trabajaste porque ahí no hay evidencia de nada. Pues ya vuelvo y lo hago. Alejandra Gutiérrez. Y se lo puedo mandar por WhatsApp. Sí. Voy, profe. Profe, me voy a cambiar el celular, ya vuelvo a entrar. Dale, Juli. O Juli. Ah, no, sí. No tienes. ¿No puedes compartir pantalla? Listo, Alejandra, gracias. Santiago Gómez. Ay, sí, esa moringa. Y esa moringa previene COVID y todo eso. Entonces hay que tomar la moringuita. Que previene. Dígale que sí es verdad. Santiago, muy bien, gracias. Gracias, Santi. Sigue Mateo. Muy bien, Mateo. Eddie. Muy bien, Eddie. Christopher. Hoy. Veas, está enrumbado. Listo, Cris, gracias. Laura Velasco. Bueno. Voy, profe. Vale. Listo, Lau. Recuerda cuando puedas, lo acomodas bien bonito para que lo presentes en la actividad. Laura Zapata. Laura Zapata no está conectada, igual que Camilo. Tienen su 1. Isabela Villegas. Profe, Camilo está haciendo, y no que cuando se cerró pero no me da explicación a mí por el WhatsApp. ¿Qué? Ah, que Camilo cuando se le cerró, como él entra en el computador, él no le pone cuidado cuando se cierra eso y se quedó haciendo la actividad, pero él me estaba pidiendo explicación por WhatsApp. Ok, entonces dile que me mande foto de lo que hizo. Julián, muestra tu actividad. ¿Ya? Ya le muestro la mía. Dale. Milagro de verle la cara. Es un milagro de Dios. Pero ese pulso, Julián, no veo. Quieto. Tan cansón. Muy bien, Juli. Isabela Páez. Y de ahí sigue Isabela Villegas. Profe, ¿y se ve? Sí, ahí se ve. Espérame, yo aumento la cámara. Muy bien, Isa. Jan Smith, después de Isabela Villegas. Isabela Villegas. ¿Dónde está Isabela Villegas? No contesta. Samuel Sanabria. Profe, no sé qué yo. Después, por eso, Jan, presentas tú y de ahí Samuel Sanabria. Profe, ya estoy mostrando. Ah, listo, Samuel, ya vi. Muy bien, Samuel. Jan Smith, ¿puedes compartir lo que hiciste?
Muy bien, Jan Smith. Isabela Rioja. Profe, Dime. le manda a decir Laura que si le puede mandar la foto porque ella estuvo por el computador, entonces que le puede mandar la foto ya de lo de ella. Los que no están aquí no les valido la nota. Que ella estaba en toda la clase, pero no sé por qué salió, creo que problemas de conectividad o algo así. Sí, Isabela, ¿sigues tú, Isabela Rioja? Entonces sí. Listo, Isabela. Me faltaría, Palomino, como me enviaste la foto, envíame lo que alcanzaste a hacer eso. Ya miré. Bueno, chicos, lo que es Juan Camilo y Laura, que fueron los que estuvieron en la clase pero se desconectaron, que me escriban cada uno a mí, ¿listo? Los demás, por haber trabajado en clase, ya saben que tienen su bonus, tienen mitad de actividad realizada. Los únicos que pues les fue como regular fue pues Cristian, que se le borró. Isabela Villegas también me dice que se le borró. Entonces, espero que durante lo que queda del día pues lo alcancen a hacer y me lo envíen. Que tengan un feliz fin de semana. El lunes es festivo, entonces para que descansen. Dime. ¡Ay, Mauricio! Profe, Faltas tú. ¿A dónde le mandó? Aquí, comparte pantalla. Ve, qué pena, Mauricio. Lo que pasa es que hice un chulito en el nombre de Samuel y quedó como si fuera en el tuyo. Qué pena. Me disculpas. Profe, a mí también se me borró eso, si ven, no, me toca volverlo a hacer y volverse a mandar. Ahí se alcanza a ver, profe. Sí, Mauricio, muy bien. Gracias, Mauricio. Profe, ¿eso por dónde manda usted? Ya les iba a decir, este es el primer punto de la actividad, ¿sí? Ustedes abren otra hoja de cálculo en el mismo documento o abajo y hacen el segundo punto y me lo envían al Classroom y tienen plazo hasta el día martes, o habíamos dicho que los miércoles, que ya no me acuerdo. Quedamos en los miércoles. Entonces tienen plazo hasta el miércoles para enviar el punto 2. Aunque está tan fácil que espero que muchos adelanten este fin de semana, que es puente, y lo envíen. No dejen coger el tiempo.